Buenos días. Después de casi un año de haber basado nuestras meditaciones en el contenido del Sermón del Monte, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy iniciamos una serie de meditaciones sobre el contenido del gran libro de Efesios. Miren ustedes, el reconocido comentarista William Hendrickson dijo: la epístola a los Efesios ha sido llamada la más divina composición del hombre, la esencia refinada de la religión cristiana, el compendio de mayor autoridad y más acabado de la fe cristiana, llena hasta sus bordes de pensamientos y doctrinas sublimes y trascendentales. El doctor Arturo Pierson llamó a la epístola a los Efesios la epístola del tercer cielo de Pablo. Otros la han llamado los Alpes del Nuevo Testamento y también la cumbre de la Aconcagua en los Andes. Muchos expositores de la Biblia la consideran como la cumbre de las verdades bíblicas, la misma cúspide y el pináculo de la revelación de la Biblia. Hay algunos que inclusive se atreven a sugerir que esta epístola a los Efesios es tan profunda que nadie sino aquellos elegidos, es decir, los pocos que han sido elegidos, puedan comprenderla. Pero vayamos a su origen. Miren ustedes, alrededor del año 62 después de Cristo, 4 hombres salieron de la ciudad de Roma, emprendieron un largo viaje rumbo a la provincia de Asia, que hoy en día se conoce como Asia Menor. Estos hombres llevaban consigo 4 de los escritos más sublimes de la fe cristiana, y estos documentos eran tan preciosos que tendrían un valor incalculable si existieran en la actualidad. Pero cuando estos hombres se despidieron del apóstol Pablo, cada uno de ellos recibió una carta para llevar a la zona hacia donde se estaba dirigiendo. Las 4 cartas que llevaban forman parte de la Biblia. Han sido llamadas las 4 epístolas de la prisión, porque Pablo las escribió mientras se encontraba en la cárcel en Roma, esperando presentarse ante Nerón, quien era el César de aquella época. Uno de ellos, Tíquico, era de Éfeso y llevaba la carta a los Efesios. Ahora, la epístola a los Efesios es elevada e inspiradora. Y aunque es muy difícil poder respirar el aire enrarecido de esta epístola, con la ayuda y guía del Espíritu Santo, juntos haremos nuestro máximo esfuerzo para pensar en su contenido. Y vamos a meditar en algunas ocasiones sobre un versículo, otras ocasiones sobre una unidad de pensamiento. Pero antes de entrar al libro de Efesios, les invito para que vayamos a sus antecedentes que encontramos en el capítulo 2 del libro de Hechos, donde encontramos la narración del gran evento que fue el inicio de la iglesia cristiana en el Pentecostés. En aquel día Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó un gran mensaje, diciendo abiertamente a los judíos: ustedes crucificaron, ustedes mataron al Mesías. Y ellos fueron conmovidos en lo más profundo de sus entrañas y dijeron: ¿qué debemos hacer? Y los discípulos les respondieron: arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor y tendrán la promesa del reino, que es tanto para ustedes como para sus hijos. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes la alegría de haber bautizado a 3,000 convertidos en un solo día? Y el versículo 42 nos habla del espíritu de amor y fraternidad de los integrantes de esta nueva iglesia. Dice el Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es lo que caracterizó a estos primeros creyentes. Y ahora les invito para que en este día, miren ustedes, usemos nuestra imaginación para entender la forma, la manera en que la carta a los Efesios, este mensaje, llegó a Éfeso. Nuestra imaginación no está al azar, está basada en los hechos de los apóstoles. Y nosotros vamos a extrapolar lo que Lucas describe en el libro de Hechos. Y para ello, en primer lugar, el primer personaje al que necesitamos conocer es a Tíquico.
cuyo nombre aparece al final de la carta a los Efesios. Tíquico fue un colaborador cercano del apóstol Pablo, lo acompañó en alguno de sus viajes misioneros, y después de que Tíquico viajó desde Roma hasta Éfeso, ahora imagínense que a la mitad de la semana llegó a la casa de uno de los ancianos de la iglesia de Éfeso y tocó a la puerta. Y se pueden imaginar la sorpresa de ese anciano, de su familia, al verlo. Seguramente se quedaron atónitos, impresionados, maravillados, sorprendidos al verlo. Lo habían extrañado, lo amaban mucho, estaban desesperados de oír noticias del apóstol Pablo, sobre todo porque sabían que estaba en una prisión en Roma y que Tíquico había estado con él. Entonces le abrieron la puerta, le dijeron: vamos a comer juntos, por favor, quédate con nosotros. Cancelaron todos sus planes, sus compromisos. Seguramente dijeron: nos sentimos honrados, encantados de poderte brindar nuestra hospitalidad. Entonces Tíquico aceptó, decidieron compartir la comida, y cuando los otros ancianos de Éfeso se enteraron, vinieron, se gozaron, compartieron con la familia aquella comida. Y estando todos los ancianos reunidos, querían oír las noticias de cómo le estaba yendo al apóstol Pablo. Y en algún momento durante la comida, quizá al platicar después de la comida, preguntaron acerca de cómo se encontraba Pablo en la prisión. Y entonces Tíquico les dijo: yo tengo traigo una carta dirigida a ustedes, escrita por la misma mano del apóstol Pablo, y me fue dado a mí el honor de traerla a ustedes, y he viajado durante muchas semanas para traerla aquí. Y es que, miren ustedes, los viajes en la antigüedad eran tremendos. Los historiadores mencionan que eran peligrosos, largos, cansados, tomaban mucho tiempo. Además había ladrones en los caminos. Y de acuerdo a Google Maps, verifiqué en la computadora que de Roma a Éfeso hay una distancia en línea recta de 2.300 kilómetros, por lo que a Tíquico el viaje le debió haber tomado de 3 a 4 meses. Ahora, los hermanos con ansias le dijeron: muéstranos la carta, muéstrala ya, tú traes la carta. Entonces, dentro de un tipo de saco, de bolsa que llevaba Tíquico, sacó la carta, que realmente era un pergamino. Ahora, sabiendo los hermanos de Éfeso lo valioso que era, que les llegara una carta desde Roma, y sobre todo del apóstol Pablo, por lo difícil que era que una carta llegara, ¿se imaginan el momento? Imaginémonos el momento cuando Tíquico les entregó aquella carta. Y pueden imaginarse la alegría, la emoción que sintieron. De inmediato quisieron saber lo que contenía. Escogieron a uno de los mejores lectores de griego de entre los hermanos y le pidieron que la leyera de inmediato. Y cuando empezó a leer esta carta, creo que podemos imaginarnos a los que estaban sentados allí. Sentir el silencio tan solemne que había en sus almas, en sus corazones, que estaban llenos del amor de Cristo. Y cuando terminó la lectura, ya se había hecho de noche. Y dijeron: esto es tan grande que debemos compartirlo con toda la iglesia. Y como la iglesia se reúne los domingos, el primer día de la semana, imagínense la alegría de la congregación cuando escucharon que les había llegado una carta de Pablo, que la iban a dar lectura. Y dijeron: tenemos que reunirnos a la brevedad. Y seguramente algunos dijeron: yo recuerdo cuando él estuvo aquí hace 10 años. Y recuerdo perfectamente bien que estuvo aquí en Éfeso predicando, enseñando la palabra de Dios con poder, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y al compartir las buenas nuevas, muchas personas en Éfeso vinieron a la fe. Y uno de los hermanos de los ancianos dijo: yo recuerdo algo maravilloso que pasó también aquí en Éfeso. Fue algo casi de locura.
Porque muchas de estas gentes que estaban profundamente metidas en las artes negras fueron llamados. Y el Espíritu de Dios abrió sus ojos y creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? El versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Quemaron una fortuna, se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron de la oscuridad a la luz del Dios viviente. Esto pasó en Éfeso. Otros, los ancianos, quizá dijeron, yo me acuerdo también del alboroto que organizó Demetrio, el que hacía templecillos de plata de la diosa Diana, que se dio cuenta que su negocio iba a quedar en bancarrota con tantas gentes que se estaban convirtiendo. Y por ello Pablo no se quedó mucho más tiempo allí en Éfeso. Y Hechos 19:20 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Salió de en medio de esta maravillosa obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, con este antecedente, hermanos, ¿se pueden imaginar aquel domingo en la noche? ¿Se pueden imaginar a todos los que estaban en la casa? Porque todos vinieron, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, para reunirse. Y queridos hermanos, nosotros también, a partir del próximo jueves, vamos a iniciar una serie de meditaciones basadas en la epístola a los Efesios. Hermanos, que Dios nos conceda vida y salud para atesorar estas enseñanzas. Amén.